economía, María Lorca Susino. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias hoy por pasarte también en un día señalado, el de ayer, que también conocimos muchos datos, inflación, en fin, temas que queremos hablar contigo y que siempre nos explicas de una manera muy clara, muy concisa y entendible. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues aquí aterrizando en Miami, hablando de la inflación, pues ayer tuve que pasar por el supermercado y la verdad es que, bueno, entiendo muchas cosas de lo que ha salido hoy, ¿no? Bueno, y sobre todo si vienes de vacaciones desde España, que la diferencia de precios es bastante grande en el supermercado. Pero bueno, ahora nos vas contando. A ver, vamos a ir por partes porque hay muchas cosas de las que hablar. Pero bueno, lo primero que te voy a preguntar es cómo diagnosticamos de una manera realista la economía de hoy. O sea, después de lo que ocurrió la semana pasada, que también estuviste con nosotros aquel día en el que todo explotó, el famoso lunes, después de lo que pasó en Japón, que arrastró al resto de bolsas del mundo, con ese término de recesión que sonó muy fuerte lunes, martes, luego ya empezaron a suavizarse las cosas. Si estamos hablando de un debilitamiento puntual de la economía, si realmente hay una recesión o qué es lo que pasa, un diagnóstico de la situación a día de hoy. Bueno, pues mira, la verdad es que sí, que estuvimos en un día claro, ¿no? El por qué se estaba hablando de recesión, pero realmente la recesión es un tema, es una palabra, ¿no? Económica muy definida y es definida como cuando tenemos un crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? Del GDP aquí, o que viene tan negativo o que viene es inferior a los meses anteriores. ¿Por qué se vino a hablar de recesión, no? Bueno, se vino a hablar de recesión porque si tú comparas el Producto Interior Bruto que analizamos, ¿no? Del primer cuarto del 24 y después del segundo cuarto del 24, pues obviamente es mucho más inferior a los del 23, ¿no? Por ejemplo, en el 23 teníamos 2.2, 2.1, 4.9, 3.9 se cerró el año, ¿no? Y hemos empezado pues con un 1.6 y ahora un 2.8, pero se va a revisar como tú y yo hablamos, ¿no? Luego, para añadir, digamos, leña al fuego, pues salió una data del desempleo que, bueno, es un 4.3, pero si tú analizas, ¿no? El dato del desempleo, pues ves que la economía, el desempleo se está ya desquebrajando, que estamos viendo unas zonas muy débiles. ¿Dónde las veo yo? Y lo hablamos, sobre todo a mí me preocupa mucho estos años, ¿no? Este desempleo, los años de 20 a 24 años de la población, pues que está aumentando, los de tiempo parcial por cuestiones económicas también, ¿no? Entonces, por eso se habló de recesión. Pero bueno, nosotros tenemos que decir mejor que es un debilitamiento, ¿no? De la economía del país hasta el momento. Nos vamos a quedar con ese término, debilitamiento de la economía. Sí que has hablado muchísimo aquí del tema del desempleo. Me acuerdo perfectamente que nos comentabas que puede haber una especie de maquillaje en estas cifras por todo el tema del huracán, Beryl, todo lo que ha pasado, en fin, pero bueno, hay que esperar datos próximos. Debilitamiento de la economía. ¿Cuáles son las razones, María, por las que tú crees que la economía se está desacelerando o está en debilitamiento? Pues mira, yo te digo, yo creo, he escuchado muchas cosas y me he quedado con varios puntos, y es que más que nada es incertidumbre. Para mí la palabra es incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque sí, estamos viendo que, a ver, un 4.2 de desempleo pues no es grave, ¿no? Un crecimiento económico del 2.8, aunque lo vayan a revisar, bueno, pues no está mal, ¿no? Pero es incertidumbre, Anita, es que vamos a ver, no sabemos, por ejemplo, la FED no sabemos qué va a hacer. Bueno, sí, ya sabemos, y lo vamos a hablar, que va a recortar las tasas, ¿no? Pero la cuestión es que no sabemos hasta dónde, no sabemos cuál es su perspectiva, o sea, no sabemos nada. Entonces, cuando tú no le das información a los mercados y a los economistas, pues entonces lo que hablamos o cómo actuamos es en base a los rumores. Y los rumores en economía y en finanzas es lo peor que tú puedes hacer, ¿no? Se reúnen en Jackson Hole, la Reserva Federal, en los próximos días, y esperamos que cuando salgan de ahí salgan digamos, con una declaración clara de lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cuándo lo quieren hacer, porque ya sea para bien o para mal, va a quitar esa incertidumbre y va a dar seguridad para que todos sepamos, ok, estamos aquí y vamos hacia donde sea que tengamos que ir. Mira, ya que lo has mencionado, no te lo iba a preguntar, pero esta estrategia de la comunicación que maneja la Reserva Federal no te parece para nada acertada, ¿no? Por lo que comentas. Mira, no, porque yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, ¿no? Y yo creo que hay que ser claro y decir, bueno, mire,
La inflación al 2% no la vamos a poder llevar, porque llevar la inflación al 2% es mandar al país a una recesión. Entonces, no vamos a llegar al 2%, nos vamos a quedar en una inflación pues del 2,5 o del 3, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y entonces, pues nos quedamos ahí y vamos a bajar tasas de interés. Pero no vamos a bajar tasas de interés al 0 como prepandemia. Vamos a bajar tasas de interés y ahora el nuevo normal, que a todo el mundo después de la pandemia esto del nuevo normal es como la palabra clave, ¿no? Pues vamos a tener unas tasas de interés del 4%. Y esto va a hacer que el mercado de bienes raíces se desatore porque está completamente paralizado, que las tarjetas de crédito, los APR, vuelvan a niveles normales, ¿no? Que la pequeña y mediana empresa sepa cuál va a ser el costo de su dinero, porque andamos pensando de que hoy sí vamos a ir todos al momento prepandemia o vamos a ir a hace, yo qué sé, 4 años. Nos tienen que aclarar qué es lo que quieren hacer con la economía para que podamos tomar decisiones acertadas y en base a indicaciones y a conocimiento certero, no a esta incertidumbre en la que estamos. Mira, no eres la primera persona que me menciona el término incertidumbre en los últimos días aquí en Buenos Días Wall Street. El otro día precisamente hablábamos de cómo la incertidumbre en la carrera política, ¿no?, por la presidencia de los Estados Unidos, que conoceremos el mes de noviembre, también está afectando a los mercados. Y alguien me decía que la incertidumbre es lo peor que le puede pasar a los mercados y precisamente también me encuentro con este titular de tu lado. No hay incertidumbre en datos, porque los datos son los que son. ¿Qué está pasando, María, con la inflación? Porque ayer conocíamos la inflación de los productores, ¿no? El índice de precios al productor. Hoy tenemos, sorprendió positivamente, y tenemos el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor que ha caído una décima en julio y que se sitúa en el 2,9% interanual. Explícanos, primero, ¿qué significa esta cifra? Si es positiva o si es negativa. Dicen que está en línea, ¿qué significa que está en línea con las predicciones? Y sobre todo, pues eso, si es bueno, si es malo o qué pasa. Mira, para empezar a mí me gustaría hacer una defensa, ¿no? Porque hemos escuchado mucho que la razón por la cual nosotros tenemos la inflación es porque los empresarios, los productores, bueno, pues estaban subiendo los precios de todo, ¿no? De los productos de manera, bueno, de una manera que no era correcta, ¿no? Y eso se está demostrando porque lo que tú has mencionado correctamente, ¿no? El PPI, ¿no? Los precios de los productores, el índice de los productores va correlacionado con el índice de los consumidores. Es decir, si a un productor para hacer, yo qué sé, producir 1 kilo de tomates, pues a él le cuesta, yo qué sé, 3 euros, pues obviamente si a él le suben la producción del tomate, pues el precio del tomate para mí en el supermercado y para ti, pues obviamente va a subir. Entonces estamos viendo que los dos índices van correlativos, no es que a los productores no les suban el precio y a nosotros como consumidor sí, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer esta defensa que a mí me gusta siempre hacerla, ¿no? Y segundo, bueno, ha salido la data de la inflación por debajo de 3, finalmente desde el 2021, Anita, que se dice pronto, no teníamos una inflación por debajo del 3, ya llevamos 3 o 4 meses con la inflación ahí en el 3, el 2,9, 3, y eso está muy bien, pero si lo analizamos te puedo decir que no pasa nada. ¿Por qué? Porque si tú miras el precio de la inflación es básicamente lo que nos cuesta lo que generalmente consumimos, ¿no? Y en este generalmente consumimos, pues hay 3 datos que son importantes. La energía, que sí te digo que está bajando, podemos ir a la gasolinera y vemos que está bajando, pero después está el precio de la vivienda, que no está bajando, ha subido del mes pasado a este y del año pasado a este, y en concreto te voy a dar las cifras. De julio del 23 al julio del 24, la electricidad ha subido un 4,9, la carne ha subido un 4,2, los huevos han subido un 19% y, por ejemplo, el bacon ha subido un 8,5. Estos son productos que todo el mundo consumimos y esta subida solamente de julio del 23 al julio del 24. Esto está publicado por el Bureau of Labor Statistics, que ha sacado hoy el dato de la inflación. Entonces, sí, ha bajado todo en general, pues sí, han bajado, te voy a decir, los tiquetes de avión, pues me parece muy bien. Han bajado los coches de segunda mano, oye, que me parece muy bien. En fin, han bajado otras cosas, pero nadie se compra un coche de segunda mano todos los días, pero yo ayer fui al supermercado Costco y casi me da un infarto, porque compré todo eso, huevos, carne, o sea, todo, ¿me entiendes? Entonces, ha pasado mucho, es muy positivo, déjame decirte, pero realmente a ti, a mí, a Main Street, todavía todo nos sigue costando muy caro.
Ujú. Bueno, pues eso que mencionas, estaba pensando exactamente lo mismo. Estabas diciendo, bueno, sí, la gasolina y la energía han bajado, bien, la electricidad, las facturas de la luz nos siguen llegando altísimas y en verano ya ni te quiero contar. Y luego lo que decías, ¿no? Los productos básicos como los que encontramos en el supermercado, que al final es lo que uno consume a diario. Y lo otro, pues los tiquetes de y demás, pues son de consumo discrecional, ¿no? Como se suele decir. Más cosas. Con estos datos sobre la mesa, María, vuelvo a preguntarte de nuevo por la Reserva Federal. Tenemos esa reunión. Mencionabas que también, bueno, durante la semana se van produciendo reuniones, aunque no haya comunicados oficiales. Pero la pregunta es si finalmente, pues el 17 y 18 de septiembre, se va a producir esa rebaja de tipos o si esos datos que tú dices, mira, ya por lo menos ha bajado del 3%, pues son una especie de excusa, ¿no? Para la Reserva Federal de decir, bueno, nos mantenemos como estamos porque parece que las cosas están mejorando. Mira, yo creo que la Reserva Federal, cuando se reúnan, ¿no? En septiembre 18 y 19, van a bajar los tipos. Pero esto es una de las cuestiones por la cual yo te hablaba de la incertidumbre. Van a bajar, pero ¿cuánto? Ok, es como te digo, el viaje es de aquí a allí, pero vamos a parar por el camino, cuánto va a bajar, ¿no? Porque lo que tienen que dejar bien claro, Anita, es vamos a bajar hasta este nivel, ¿ok? Y esto es lo que vamos a hacer y esto va a dar claridad al mercado, porque mientras que no tengamos claro qué es lo que está pasando, no se pueden tomar decisiones. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo el mercado de bienes raíces, tanto residencial como comercial, y hay muchísimos realtors ahí afuera y especialistas en esto que lo saben, está completamente paralizado. ¿Por qué? Porque la gente, los compradores están negociando en cierta manera, están diciendo, bueno, vamos a ver si la Reserva Federal baja, porque esto me va a afectar a las hipotecas, y vamos a ver si espero un añito más y la hipoteca, en vez de sacarla en 6,5, pues la saco en 4. Entonces es esta negociación que obviamente todo el mundo lo queremos hacer, porque todo el mundo queremos tomar la mejor alternativa, la mejor decisión económica y financiera para nuestros bolsillos, pero como no está claro qué es lo que están haciendo, está absolutamente todo paralizado, ¿no? Entonces yo creo que el mercado le está pidiendo al señor Jerome Powell que realmente ya sabemos que va a bajar, pero que sea claro y transparente en cómo, cuándo y dónde. Ujú. Perfecto. María, vamos a tener más datos sobre la mesa la semana que viene, ¿no? Uno es el llamado el índice de precios al productor. Explícanos exactamente qué es este dato. No, perdón, este es el que hemos tenido esta semana, ¿no? O sea, ¿cuáles son los datos que tenemos que tener en cuenta ahora a partir de la próxima semana para saber un poco en qué niveles o parámetros se está midiendo la economía? Pues mira, todos los días salen muchísimos datos económicos, ¿no? Pero para mí siempre hay unos que son más importantes que otros, ¿no? Por ejemplo, el que está saliendo el jueves es el sentimiento del consumidor. Esto es fundamental porque, mira, tú tienes que tener en cuenta que la economía de este país, de los Estados Unidos, el 80% que se dice pronto, lo mueve el consumidor. Es decir, tú y yo y todo el mundo que vamos a comprar. Me da igual si vamos a comprar a Costco, si vamos a ir a comprar a Target, si vamos a ir a comprar a Macy's, que por cierto, ya ayer Ujú. salió que van a cerrar nada más y nada menos la friolera de 150 localizaciones, ¿no? Entonces, eso es importante porque si sale un dato en el que, por ejemplo, el consumidor se sienta inseguro con el futuro de la economía, pues significa que no va a haber consumo. Y si no hay consumo, si tú y yo no vamos a comprar, pues las empresas no venden y si no venden, pues van a terminar despidiendo, ¿no? a sus empleados, ¿no? Entonces, esto es uno que es fundamental. Y después hay otro par más que sale como, por ejemplo, que es el índice de producción industrial, ¿no? Que en este país es fundamental porque ya sabemos que tenemos muy poquitas industrias, pero mueven a muchísima cantidad de gente que trabaja, ¿no? Y después finalmente pues también tenemos algún dato relacionado con un tema que para mí es muy importante, que es el de los bienes raíces, el de la construcción, que mueve millones de personas en este país y también van a salir datos relacionados con eso es el viernes, ¿no? Así que vamos a tener todavía una semana muy movidita de datos muy importantes que van a ir indicando, ¿no? Hacia dónde está y hacia dónde va la economía de este país. Ujú. Otro dato es el que mide el optimismo desde la pequeña empresa, ¿no? Es un dato que hay que tener en cuenta. ¿Qué podemos esperar? Sobre todo, pues eso, ¿no? Para los que son propietarios de pequeñas empresas, ¿en qué momento
se encuentran y sobre todo, pues, qué es lo que pueden esperar, tal y como está esta economía y sobre todo lo que tú mencionabas, ¿no? Esta incertidumbre que hay a nivel general. Mira, la pequeña y mediana empresa es realmente lo que mueve este país, ¿no? Normalmente tú tienes las grandes empresas, ¿no? Las 500 empresas que cotizan en bolsa, que obviamente no son empresas nacionales, Anita, eso ya son empresas internacionales o multinacionales o como las queramos llamar, ¿no? Pero la pequeña y mediana empresa, que es la que está aquí, está el restaurantito de abajo, en fin, la pequeña y mediana empresa que suele ser aquella que tiene menos de 100 empleados, bueno, pues se le mide el optimismo de cómo ellos ven la economía, ¿no? El reporte salió, no sé si salió el lunes o el martes, discúlpame que no lo tengo muy claro, Ujú. pero lo que sí dijeron que el problema número uno era la inflación, ¿no? Y por, no sé si son una cantidad de meses increíbles, son 30 meses, está por debajo de lo que es el índice normal de optimismo, es decir, son empresas que ahora mismo no se sienten muy optimistas. Quieren, por ejemplo, quieren contratar, el reporte decía que quieren contratar, pero no encuentran mano de obra cualificada para poder contratar, ¿no? Quieren poder expandirse, pero no tienen el dinero porque las líneas de crédito, como te digo, son extremadamente altas para poder embarcarse en una expansión, ¿no? De lo que son sus negocios. Entonces, bueno, esta es la situación que tenemos, no sigue en el índice de optimismo que había hace 4 o 5 años, todo lo contrario, están muy preocupados por la situación, ¿no? Y entonces esto, pues hombre, no es bueno, pero como te digo, yo creo que es debido a la incertidumbre y a que no existe una claridad de hacia dónde la Reserva Federal, que es ahora mismo a donde todo el mundo estamos mirando, quiere llevar las tasas de interés, ¿no? Y vamos a olvidarnos, ¿no? Del gobierno y vamos a olvidarnos del déficit y de la deuda y del gasto masivo, que no está ayudando tampoco, ¿no? A solventar el problema de la inflación, pero bueno, eso es harina a otro costal, que eso ya sería otro debate. Ujú. Bueno, ya que has mencionado el tema de la deuda, el otro día teníamos aquí un invitado que dejó un titular también que me pareció bastante significativo, clarividente, ¿no? Llegó a decir que la economía de Estados Unidos es un adicto a la deuda o es una adicta a la deuda. Creo que un poco vas en esa línea también, porque tú lo has mencionado, el grave problema que tiene este país, ya no solo con la deuda que tenemos cada uno en nuestros bolsillos, sino la deuda del país, ¿no? Que al final sigue engordando y sigue creciendo. O sea, me pareció muy descriptivo, ¿no? Es una economía adicta a la deuda. Bueno, el problema, pero te voy a decir una cosa, Anita, la deuda no es mala, y tú vas a decir, No. ¿qué me está diciendo esta, no? El problema es que la deuda, vamos a ver, depende, hay deuda productiva y deuda improductiva, es decir, hay deuda, yo por ejemplo me tengo que comprar un nuevo ordenador y lo tengo que comprar a créditos, pero es una deuda productiva porque me va a ayudar a trabajar mejor, me va a ayudar a todo lo que tiene que ver con mi desarrollo profesional, ¿no? Y después hay deuda totalmente improductiva, pues es, pues no sé, que te compres algo que te apetezca, un bolso, algo que no lo necesitas realmente, ¿no? Entonces el gobierno es exactamente igual, el gobierno tiene que tener deuda, pero esa deuda, ¿a dónde va esa deuda? ¿A causa de qué nos estamos endeudando? ¿Para tener esa deuda para que el país sea más y mejor y más productivo o para simplemente, pues no sé, mandar el dinero no se sabe dónde, cómo y cuándo, ¿no? Entonces hay que definir muy bien el tema de deuda, pero obviamente al nivel de deuda que estamos, ya a este punto es totalmente inaceptable. Ujú. Para la gente que nos está viendo, María, ¿podemos mandar un mensaje de optimismo? ¿O todavía no? Yo creo que sí, yo creo que hay optimismo. ¿Por qué? Porque en el momento que tú sabes a dónde tú estás parado y tú sabes el problema que tienes y la situación en la que te encuentras, pues lo único que hay que hacer es tirar para adelante, ¿no? El problema es cuando tú no sabes qué es lo que está pasando, cuando tú no sabes si los datos son verdaderos, cuando tú no sabes qué milonga te están contando, entonces tú no puedes tomar. En economía es muy importante tomar decisiones basadas en información correcta, ¿no? Entonces, una vez que tú sabes dónde tú estás y tú entiendes qué situación hay, pues lo único que hay que hacer es trabajar y mirar para dónde uno va. Así que yo creo que esto no es el fin del mundo, es una situación más de las miles que hemos visto a lo largo de todos estos años. Ujú. Pero para ti vuelvo y recalco y ya terminamos. Los datos más importantes, aparte del tema de consumo, ¿no? Que yo creo que es el dato que más mira la Reserva Federal, como tú decías, ¿no? Si los ciudadanos de a pie compran, consumen, ¿no? Porque si dejan de consumir ahí ya tenemos un problema. Eso y por otro lado el tema del empleo, que es un dato que estamos aquí machacando cada vez que sale porque al final es lo que mueve
lo que mueve absolutamente todo, ¿no? Porque ya te digo, yo la verdad que soy una principiante en esto de la economía, pero claro, me llama la atención que al final lo que más mueve los mercados, lo que determina los mercados o incluso el otro día el Bitcoin incluso, ¿no? Son cuando salen los datos de empleo, son los datos que siempre hay que mirar de una manera más directa. El empleo. Totalmente. Mira, la economía tiene tres pilares y esto yo empiezo el lunes a dar la clase, ¿no? Para todo el mundo que sea, que empiece en esto de la economía. La economía de un país se basa en tres cosas. La primera es el crecimiento, el Producto Interior Bruto, que depende del empleo y también a la misma vez de la inflación. Estos son los tres pilares fundamentales de la economía. Si tú tienes un Producto Interior Bruto flaqueando y tú tienes una inflación altísima y tú tienes un mercado laboral que está flaqueando, pues hija mía, tienes un serio problema. Mira, la próxima vez que nos reunamos me gustaría hablar contigo de un índice que vamos a empezar a hablar en los próximos días y creo que va a aclarar un poco más, ¿no?, sobre la situación que tenemos en estos momentos. Perfecto. Bueno, pues, ¿cuándo empiezan las clases, por cierto? Ya te lo pregunto. Pues mira, el lunes. El lunes ya tengo que ir para allá. Bueno, pues deberíamos de sumarnos unos cuantos aquí. Y yo la primera, porque esto de la economía a veces, bueno, explicado de esta manera todo se ve más sencilla, ¿no? Pero a veces leemos datos, porcentajes, comparaciones interanual del año pasado con este y a veces nos hacemos unos líos tremendos. Pero muchas gracias por estar al otro lado, porque tenemos aquí una especie de clase, un masterclass de tu mano. Gracias, María. Suerte con el arranque del curso. Y nada, ya nos contarás si hay muchos alumnos interesados en la economía. Pues sí, hay bastantes, demasiados. Tienes todavía entonces. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Te esperamos de vuelta Gracias, dentro un de como puedes placer, ir. un placer, gracias. Bueno, por cierto, ¿dónde te podemos encontrar? Siempre lo digo, ya te conocen aquí en Comercio TV, pero bueno, para repetirlo, aquellos que se suman de nuevo, y cómo se registran a tus clases, porque estás en la Universidad de Miami. Sí, sí, estoy en la Universidad de Miami y bueno, y también hago muchos de mis comentarios, los pongo en mis páginas de Instagram. Así que bueno, María Lorca, Susino, y bueno, ahí en Instagram pongo mis comentarios y todo lo que tiene que ver con la economía del día a día. Perfecto. Bueno, pues ahí queda la invitación para todo el mundo. Gracias, María. Que tengas un buen día. Gracias.